en adelante, por favor. Bonito lema el de mis hermanos jóvenes: rompiendo las cadenas. ¿Verdad? Algunos estamos todavía así un poco oprimidos. Pude ver esta mañana algunos ahí todavía con cadenitas que no los dejan dar libertad al espíritu. Vamos a pedir al Señor que rompa esas cadenas en el nombre de Jesús. Hebreos 12, 1 en adelante dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Gloria a Dios. Tome su lugar, amada iglesia, esta mañana, y el Señor bendiga, añada su palabra como siempre. El tema de este mensaje es: pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Esta mañana, amada iglesia, quiero hablar de algo que es muy importante, que como iglesia del Señor aprendamos, atesoremos y también creamos en nuestro corazón. Hay muchos cristianos que creen en Dios, pero que no han aprendido a creerle a Dios. Miren qué contradicción. Hay muchos cristianos que creen en Dios, pero que no han aprendido a creerle a Dios. Muchos creen en los milagros, pero eso no es suficiente. Hay que creerle al Dios de los milagros. Amén. Hay muchos que creen en la sanidad, pero tampoco eso es suficiente. Hay que creer en el Dios de la sanidad. Hay mucho pueblo que lucha por sus bendiciones, pero no es solo luchar por las bendiciones, sino es creerle al Dios de las bendiciones, amada iglesia. Como siempre le hemos dicho, lo importante no es solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Eso es lo que marca la diferencia en la vida de lo que nos llamamos creyentes. Amén. Porque usted sabe, todo mundo cree en Dios en sus diferentes maneras, a sus diferentes maneras. Todo mundo cree en Dios. Y si usted no lo cree, vaya afuera y el que pasa ahí primero pregúntale: ¿usted cree en Dios? Y le va a decir que sí. ¿Pero en cuál Dios? ¿Amén? Bueno, hemos dicho siempre, hasta los ateos creen en Dios, pues. Porque del hecho que estén peleando con Él es porque saben que ahí está. Y la Biblia no le llama ateo, la Biblia le llama necio. Nada, necio. Necio es aquel que hermano, niega las cosas aunque las esté viendo. Amén. Aquel que niega las cosas aunque ahí estén. Entonces es un necio. Pero repito, lo importante no es solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, nos exhorta a no poner nuestra mirada en nadie más, sino solamente en el Señor Jesús. Aquel que te compró, aquel que te rescató, aquel que te redimió, aquel que te sanó, aquel que te hizo algo nuevo y también dio su vida por ti cuando nadie daba nada. En ese es el cual tú tienes que poner tu mirada, amada iglesia, y en nadie más. Tu vista tiene que estar anclada en el Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo, en este libro de Hebreos y en este versículo específicamente, él dice: puesto los ojos en Jesús. Pero antes, en el versículo 1, él dice que nosotros, hermanos, tenemos una gran nube de testigos. Amén.
y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estamos en una carrera. Cada uno vamos, hermanos, corriendo hacia el propósito, hacia la meta que Dios quiere para nuestras vidas, y esa es la salvación de nuestra alma y la vida eterna. Entonces, cada uno vamos, hermanos, corriendo con paciencia, porque la carrera del cristiano, hermano, no es el que llega primero, sino es el que llega. Amén. La victoria del cristiano, hermanos, en esta carrera no es del que, hermanos, llega primero, sino del que sabe llegar. Y por eso él dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero dice: puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué, amada iglesia? Porque usted sabe que mientras vamos corriendo, mientras vamos en esta carrera, hay muchas distracciones. Amén. Hay muchas cosas, óigame bien, amada iglesia, que quieren apartar nuestra mirada de la meta. Hay muchas situaciones, hay muchas circunstancias que quieren que nosotros quitemos la mirada de nuestra meta. Y por eso el apóstol dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en ¿quién, iglesia? Jesús. Ahora, ¿sabía usted, mi hermano, mi hermana, que después de Jesús, Pedro ha sido el único hombre que pudo desafiar la ley y caminar sobre las aguas? Amén. Después de Jesús, el único hombre que pudo desafiar la ley y caminar sobre las aguas fue el apóstol Pedro, con una sola diferencia: que Pedro solo pudo dar unos pasos y se hundió. ¿Por qué se hundió, amada iglesia? ¿Por qué? Porque dejó de poner su mirada en Jesús. Amén. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas porque la fe le hizo creer que él podía hacerlo, y a la orden de su maestro también él obedeció y comenzó a caminar sobre las aguas. Y me imagino a Pedro viendo a Jesús, amén, y Jesús echándole porras ahí: vamos, camina, Pedro, sigue, sigue. Pero llegó un momento, hermanos, en que él puso su mirada en su entorno, puso su mirada, hermanos, en los fuertes vientos, puso su mirada en las olas grandes que estaban a su alrededor, y esto hizo que él tuviera temor y por ende él se hundiera. Amén. ¿Se da cuenta, amada iglesia, qué peligroso es quitar los ojos del Señor Jesús? ¿Se da cuenta qué peligroso es quitar la mirada del Señor Jesús? Por eso la insistencia esta mañana es: pon tus ojos en el Señor Jesús. Porque hoy en día, amada iglesia, mire, es alarmante, es preocupante que son muchos los cristianos que están cayendo. Son muchos los cristianos que bajan sus manos. Son muchos los cristianos que están fracasando y se hunden en el mar de la vida porque dejan de tener sus ojos puestos en el Señor Jesús. Es preocupante, es alarmante que ahora, específicamente en este tiempo, donde ya nuestra redención está cerca, amada iglesia, donde ya nuestra victoria final se aproxima, es preocupante, es alarmante que muchos cristianos, amén, del nombre de Jesús, oiga, estén cayendo, estén bajando sus manos, se estén dando por vencido, estén fracasando y se estén hundiendo, hermanos, porque dejan de tener su mirada puesta en el Señor Jesús. Pero bienaventurados esta mañana todavía están en el camino del Señor y no han apartado su mirada del Señor Jesús, y que a pesar de todo, ahí todavía estamos. Dele gloria al Señor esta mañana, amada iglesia. Pero ¿por qué sucede esto, mis amados hermanos? ¿Por qué pasa esto? Porque muchos cristianos están en el camino del Señor. Muchos cristianos están en la iglesia,
Muchos cristianos están perseverando, están firmes en su fe. Pero, ¿qué pasa? Comienzan a mirar las circunstancias que los rodean. Comienzan, hermanos, a enfocarse en las circunstancias que están alrededor. Comienzan a poner su mirada en el entorno. Amén. Comienzan a poner su mirada en los problemas, en las circunstancias, en las dificultades, en las necesidades. Otros, hermanos, comienzan a poner su mirada en el líder, en el hermano, y quitan su mirada del Señor Jesús. En otras palabras, amada iglesia, se desenfocan de la meta, se desenfocan del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra carrera es hacia adelante, porque adelante está nuestra meta, y ese es el Señor Jesús. Pero ¿qué pasa? Que mientras vamos corriendo, repito, comenzamos a ver a nuestro entorno. En otras palabras, comenzamos a descuidarnos. Comenzamos, hermanos, a ver alrededor las circunstancias. Comenzamos a ver, hermanos, los problemas, las dificultades, las necesidades, y nos enfocamos tanto en eso. Amén. U otros comenzamos a ver al líder, al hermano, a la hermana, aquellos lastimosamente, y nos fijamos en los que más mal se portan. Nos fijamos en los que más, hermanos, se comportan. Y comenzamos muchas veces a mirarlos a ellos y apartamos la mirada del Señor Jesús. Y entonces, amada iglesia, ¿qué pasa? Nos desenfocamos de la meta, nos apartamos del propósito de Dios. Y por ende, óigame bien, amada iglesia, comenzamos a decaer, comenzamos a abandonar, comenzamos a apartarnos del camino del Señor hasta hundirnos en el mar de este mundo. Por eso esta mañana, amada iglesia, es necesario que tú y yo entendamos a qué Dios estamos sirviendo. Es necesario que tú y yo entendamos a qué Dios le servimos. A veces no entendemos, hermanos, lo que sucede o cómo es que Dios está obrando en alguna situación. Y yo siempre se los he dicho a ustedes, amada iglesia, a Dios jamás lo vamos a entender. Amén. A Dios, hermanos, jamás lo vamos a entender. ¿Por qué, hermano? Porque nuestro Dios es un Dios infinito. Nuestro Dios es un Dios ilimitado. Nuestro Dios es un Dios que está fuera, amén, hermanos, de nuestro tiempo. Está fuera, hermanos, de nuestras capacidades. Y muchas veces nosotros, hermanos, con nuestra mente pequeña, con nuestra mente limitada, jamás, vamos a entender lo que está pasando o cómo es que Dios está obrando en nuestras diferentes situaciones, amada iglesia. Pero déjame decirte esta mañana que a Dios no se le entiende, a Dios se le obedece. Vuelvo a repetir, a Dios no se le entiende, a Dios se le obedece. Amén. Y ahí está el problema, amada iglesia. Amén. Ahí está el problema, que no todos estamos dispuestos a obedecer. Repito una vez más, ahí está el grave problema, que no todos estamos dispuestos a obedecer. Fíjense, amada iglesia, que a veces nos cuesta obedecer al hombre, ¿sí o no? Nos cuesta obedecer la voz del pastor. Nos cuesta obedecer la voz del líder. Amén. Nos cuesta obedecer. Y muchas veces estamos en la iglesia, sí, estamos adentro de la iglesia, sí. Y cuando el pastor, el líder, el diácono, hermanos, nos dice algo o nos llama la atención, se nos sale el hombre carnal. Amén. Y sin ¿quién es para decirme a mí? Pero está en la iglesia, se llama cristiano, es del nombre de Jesús.
Pero cuando le llama la atención, y es para su bien, es lo más terrible, que es para su bien. Pero claro, nos cuesta, diga conmigo, obedecer. Y no solo somos la iglesia del siglo XXI, hermanos, sino del pueblo de Israel. Pobre Moisés, cómo sufría con el pueblo. Por eso mismo. O sea, ya es naturaleza del ser humano, pues. Solo somos nosotros. Pero, imagínese usted, si nos cuesta obedecer a los humanos, ¿cuánto muchas veces más nos cuesta obedecer a Dios, hermanos? ¿Cuántos saben que Dios nos habla a través de su palabra? Hermanos, quiero decirte, en cada predicación, dale gracias a Dios porque Dios te habla. Y venimos para que Dios nos hable. Amén, amada iglesia. Venimos para que Dios nos hable. Y en cada predicación, yo siempre he dicho, independientemente de quién predique acá, Dios te habla. Si tú estás perceptivo a la voz de Dios, Dios te habla. Si tú estás perceptivo a la voz del Señor, Dios te habla. Tal vez no todo el mensaje es para ti. Hay una palabra que es para ti. Tal vez no todo el mensaje, hermanos, era lo que tú querías escuchar, pero una palabra Dios te dio a través de ese mensaje. Y eso es lo que yo quería escuchar. Pero repito, escuchamos la voz de Dios, oímos la voz de Dios, que nos está advirtiendo, que nos está, hermanos, llamando, que nos está encarrilando. Pero muchas veces, repito, nos cuesta obedecerle. Pero repito una vez más, a Dios no se le entiende, a Dios se le obedece. ¿Cuánto estás dispuesto a obedecerle? Ya ve. A mí me llama la atención Abraham. Abraham, Dios le habló estando en Ur de los Caldeos, estando, podríamos decir, en un lugar pagano. Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham, no, en este caso le dice a Abraham, amén, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Oiga bien, era la voz de Dios, sí, hablándole a Abraham. Abraham pudo haber puesto muchas excusas. ¿Será Dios que me está hablando? Amén. ¿Será que tuve un sueño? ¿Será que estoy alucinando? Amén. Porque lo que le estaba pidiendo el Señor, hermano, no era nada fácil, ¿sí o no? Wow, miren, es que usted le diga al hermano, de repente oiga la voz, hermano Tomás Rivera, vete de tu casa, deja tu familia y vete para donde yo te voy a mandar. Aleluya. Amén. ¿Se da cuenta, amada iglesia? Dice la palabra de Dios que Abraham era un hombre millonario. Abraham era de familia, hermanos, poderosa. Tenía muchas posesiones, tenía animales, diga conmigo, Abraham estaba bien. Amén. Pero Dios lo está mandando a un lugar que ni él sabe, ni lo conocía. Pregunto esta mañana, iglesia, ¿obedeció Abraham o no obedeció? Claro que sí. Cuando Abraham oye la voz, le dice, hey, vámonos. Y lo peor que el Señor lo ha llamado solamente a él. Bueno, pero se llevó a sus mujeres, se llevó a su sobrino Lot. Vámonos y vámonos a un lugar donde el Señor dice que me va a dar. Yo no lo conozco, no sé, pero vámonos. Es la voz de Dios. ¿Se da cuenta, amada iglesia? Pero el obedecer a Dios también trae bendiciones. El obedecer a Dios, óyeme bien, amada iglesia, cuesta, es difícil, sí, pero trae bendiciones. Porque cuando Dios te da una promesa, también te da bendición. Entonces, amada iglesia, Dios, dice la palabra, hermanos, bendijo a Abraham de una manera tan grande que ahora Abraham es el padre de la fe. Y no solamente los israelitas, también nosotros, el Israel espiritual. Ahora Abraham, ¿quién no conoce a Abraham? ¿Quién no sabe de Abraham? ¿A dónde no se predica de Abraham, hermanos? La obediencia le trajo, hermanos, la bendición.
Por eso dije, hermano, cuando Dios te hable, solamente obedece. No esté cuestionando, hermano, no esté peleando con Dios. No, obedece. Algo tiene Dios para tu vida. Algo tiene Dios para tu vida. Algo tiene Dios para tu vida. Pero tienes que obedecer. Y esta mañana la palabra de Dios te dice: pon tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. El autor y el consumador de nuestra fe. Entonces el llamado del apóstol es a la iglesia del Señor: puesto los ojos en Jesús. Amada iglesia, tenemos que aprender a no mirar al mundo. Muchos dejan de mirar a Jesús para darle un vistazo al mundo. Amén. Ya el Señor nos sacó de allá. Sí, damos gracias a Dios por eso. Porque el Señor nos sacó del mundo, nos escogió como sus hijos, nos liberó de la esclavitud, rompió nuestras cadenas. Amén. Y nos trajo a su redil. Nos trajo a ser parte del reino de Dios. Nos trajo a ser un pueblo especial, un pueblo escogido, un linaje, hermanos, del Señor. Pero ¿qué pasa muchas veces, amada iglesia? Estando dentro del camino del Señor, muchos dejan de mirar a Jesús y comienzan a darle un vistazo al mundo. Por eso el apóstol Juan, allá en primera de Juan 2:15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Oiga, pongan atención en esto, amada iglesia. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Señor no está en él. ¿Se da cuenta de esta advertencia? Lo repito, muchos dejan de mirar a Jesús para mirar al mundo. Iglesia, tú que estás aquí en este lugar, tú que has sido comprado con la sangre preciosa del Señor Jesús, tú que el Señor te trajo del mundo, te rescató, te liberó. Recuerda que el mundo nunca te pudo dar o ofrecer lo que tanto tú necesitabas. Y acuérdate también que en el mundo tú eras un esclavo. Amén. Tú sabes que Egipto, hermanos, es un tipo del mundo. Egipto, amén, o el mundo, hermanos, es un tipo de Egipto. El mundo representa, hermanos, a Egipto. Dice la palabra, hermanos, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esto quiero que quede claro. El mundo, hermanos, es un tipo de Egipto, donde el pueblo de Israel se encontraba bajo el dominio y la esclavitud de Faraón. Ahí estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Dios estaba, hermanos, en la esclavitud y el dominio de Faraón. Como usted sabe, ahora, hermanos, el mundo está bajo el dominio del diablo. El mundo está bajo la esclavitud del enemigo. Por eso Jesús, hermanos, oraba por sus discípulos. Y en esa oración también nos incluyó a nosotros, la iglesia del Señor Jesús. Y él decía: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque ya no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amada iglesia, en Egipto, los israelitas, hermanos, el pueblo de Dios, eran esclavos, eran ladrilleros, eran pobres y vivían atados bajo el yugo de Faraón. Faraón hacía lo que él quería con el pueblo de Dios. Faraón hacía
lo que él quería con los israelitas. Quiero decirte, amada iglesia, que por un tiempo nosotros también fuimos esclavos en el mundo. Amén. Estuvimos bajo el yugo del hermano del diablo. Estuvimos ahí esclavizados, estuvimos ahí amarrados, estuvimos allí atados en tantas cosas, hermanos, que el diablo había puesto sobre nuestras vidas. Pero esta mañana, hermano, hermana, alégrate, porque ya no estás atado, ya no eres esclavo. El Señor rompió tus cadenas, el Señor te hizo libre, Jesús te hizo libre. Gózate y alégrate en el Señor, amada iglesia. ¿Cuántos son libres? Ese es el lema esta mañana: rompiendo las cadenas. Entonces, si el Señor te ha hecho libre, amén, amada iglesia, si el Señor te ha hecho libre, disfruta de tu libertad en el Señor Jesús. No, hermanos, el enemigo ya no tiene poder y autoridad sobre nosotros. Amén. Pero, amada iglesia, somos libres porque el Señor nos hizo libres. El Señor pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Y si gozamos de esa libertad, hermano, si tenemos esa libertad, óigame bien, que no nos vaya a pasar como el pueblo de Israel en el desierto. Ya el Señor, hermanos, los había liberado por mano de Moisés. Óigame bien, amada iglesia, ya el Señor los llevaba al lugar que Él quería que estuvieran, que era la tierra prometida, que era el Canaán, donde fluía leche y miel, donde iban a vivir, hermanos, por siempre, donde Dios les iba a dar, hermanos, su heredad a cada tribu, donde Dios, hermanos, los iba a tener bien. Allá en Egipto eran esclavos, allá en Egipto eran pobres, allá en Egipto, hermanos, eran hermanos dominados, eran de todo allá en Egipto. Pero el Señor los había hecho libres para que ahora ellos poseyeran la tierra que iba a ser de ellos. Iban a un lugar donde fluía leche y miel, iban a un lugar donde iban a estar bien. Amén. El Señor los llevaba por el desierto, conduciéndolos al lugar de libertad. Pero ¿qué pasaba, amada iglesia? Que aunque iban para el lugar de libertad, aunque iban para el lugar de bendición, ¿sabe qué pasaba con el pueblo de Israel? Aunque ahora eran libres, pero querían regresar a la esclavitud de Egipto. Por eso dijo que no nos pase o no nos vaya a pasar igual que el pueblo de Israel en Egipto, hermanos. Amén, amada iglesia. Ya el Señor nos ha hecho libre a nosotros también. Estamos corriendo la carrera con paciencia para llegar al lugar que Dios quiere que nosotros moremos, al lugar que Dios quiere que nosotros habitemos por toda la eternidad. Pero ¿qué pasa? Mientras vamos en este desierto llamado mundo, mientras vamos caminando, mientras vamos avanzando, hermanos, quiero decirte que vienen problemas, vienen dificultades, vienen luchas, vienen situaciones difíciles. Pero muchas veces, hermano, al estar allí, aunque ya somos libres, muchas veces queremos regresar atrás, queremos volver, como el pueblo de Israel le pasaba. Cada vez que se enfrentaban a una dificultad, ¿qué decían? ¿Qué decían? Amén. Mejor estábamos en Egipto. Ay, Moisés, ¿para qué nos sacaste? Para que muramos aquí en el desierto. No, regresémonos. Oiga lo que decían: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Iglesia, óigame bien, eran libres, pero con mente de esclavos. Eran libres, pero con mentes de esclavos. Y yo quiero decir, amada iglesia, que no nos vaya a pasar esto a nosotros también, o que no nos pase esto a nosotros, hermano. El Señor nos ha hecho libres. El Señor nos quitó de la esclavitud del enemigo. Amén, amada iglesia. Pero mientras vamos en el caminar espiritual, mientras vamos por este desierto llamado mundo, repito, van a haber dificultades, eso siempre es así. Van a haber luchas siempre, van a haber situaciones difíciles siempre, porque la palabra de Dios nos ha advertido: en el mundo tendréis aflicciones, amada iglesia.
Pero ¿qué pasa? Dígale a su vecino, no quitemos la mirada del Señor Jesús. No queramos regresar, hermanos, a la esclavitud de Egipto. Pregunto, ¿qué te dio el mundo? Puro golpe, ¿verdad? Amén. Puras malas cosas. Algunos están marcados por cosas del mundo aquí. Algunos están marcados por el pecado aquí todavía. Entonces, ¿para qué quiere regresar? ¿Para qué quiere volver? Ahora, Egipto, hermanos, es un tipo del mundo. Faraón es el tipo de Satanás. Usted sabe que, hermanos, el diablo tiene el dominio sobre aquellos que viven cegados en los deleites y los placeres de este mundo. Hermanos, es una lástima y a la vez, hermanos, aflicción también ver cómo el mundo, hermanos, está sucumbiendo ante lo que el diablo les ofrece y les da. Hermanos, estos días he estado meditando realmente, hermanos, pensando en todo lo que está sucediendo en el mundo, todo lo que está pasando, hermanos, y lo podemos ver a través de la televisión, a través del periódico, de las noticias, hermano, y a través del internet, lo que está sucediendo en todo el mundo, hermanos. Y al ver la perdición, al ver la maldad, al ver la violencia, al ver los gobiernos, al ver, hermanos, todo lo que está aconteciendo en el mundo, hermanos, óigame, realmente, repito, da tristeza y da aflicción por esta gente, pero también a la vez, al ver todo eso, hermano, tiene que darnos una esperanza y un consuelo a nosotros. Hermanos, prácticamente estamos viviendo en Sodoma y Gomorra ya. Estamos viviendo, hermanos, como en los días de Noé. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Hermano, si usted es cristiano de verdad y usted espera la venida del Señor, usted tiene que estar atento a todo lo que pasa en el mundo. No puede estar desapercibido, mi amado hermano, amada hermana. Usted no puede estar, hermano, pasando así como que nada. De todo lo que está pasando, usted dice, no, que porque tiene que pasar. Hermanos, la venida del Señor está cerca. El arrebatamiento de la iglesia del nombre de Jesús está cerca. Está cerca. Porque, hermano, todo lo que estamos viviendo ahora es el cumplimiento de la palabra de Dios. Estamos hablando al principio con el hermano Tomás, al principio del culto. Me decía hermano Tomás que a él le dice la gente, mi abuelita de mi abuelita, amén, decía que Jesús venía. Pasó mi abuelita, pasó mi otra abuelita y pasaron todos, y ahora usted sigue diciendo que Jesús viene. Eso es lo que dice el mundo, ¿sí o no? ¿Desde cuándo dicen que Jesús viene? ¿Desde cuándo? Sí, espérate. Porque una promesa hizo el Señor cuando Él se fue al cielo. Dijo, aquí yo vengo pronto. Amén. Así como lo han visto ir, así también ha de venir. Esa fue la promesa del Señor. ¿Sabes qué? El Señor no dijo cuándo iba a venir. No dijo cuándo. Solo dijo, estén velando y orando. Estén listos y preparados. Estén con las antenitas bien puestas. Pero quiero decirte, amada iglesia, que el tiempo se está cumpliendo. El tiempo se está cumpliendo. El tiempo se está. Yo quiero decirte que ahora estamos más cerca de la redención de la iglesia del Señor Jesús. Ahora estamos más cerca, hermanos, del arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesús, que puede ser ahora este día, puede ser mañana, puede ser la próxima semana, puede ser el otro mes, yo no sé, pero que Jesús viene por su iglesia, Jesús viene por su pueblo, Jesús viene por su iglesia, Jesús viene por su pueblo. Y pregunto esta mañana, ¿cuántos están listos? ¿Cuántos están preparados para ese momento? Sí, amada iglesia, no tiene que estar descuidado. Mira, el diablo es peligroso, hermano. Iglesia, tú sabes que el diablo tiene la autoridad que tú le das. El diablo tiene la autoridad que tú le das. Como Faraón tenía la autoridad y el dominio de Israel,
Faraón los manipulaba, Faraón los usaba, amén, y hacía lo que quería. Si quería le daba de comer, y si no, no. Si quería los ponía a trabajar día y noche y nadie decía nada, porque él tenía autoridad sobre ellos, tenía dominio sobre el pueblo. Imagínese usted qué tremendo. Un faraón, un mortal, un hombre teniendo autoridad, dominio sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Israel, y hacía lo que él quería. Y quiero decir, tema de iglesia, Faraón es el tipo, hermanos, de Satanás es el tipo de Faraón que también ahora, hermanos, él tiene la autoridad y el dominio sobre el mundo, amén. Pero es realmente impresionante, hermanos, cómo hasta en la actualidad ese Faraón que ya está condenado y derrotado, ya está vencido, pero aún con todo siga, hermanos, ejerciendo autoridad y dominio, y siga manipulando, oiga bien, y usando a muchos hijos de Dios. Sí, hermanos, es impresionante cómo muchos de los hijos de Dios se dejan usar por el enemigo. Es impresionante y lamentable también que muchos hijos de Dios se dejan usar por el diablo. Porque repito una vez más, el diablo tiene la autoridad que tú le das. Amén. Está bien que tenga la autoridad sobre el mundo, pero no sobre los hijos de Dios. Está bien que tenga el dominio sobre el mundo, al fin y al cabo son de ellos, pero no sobre la iglesia del Señor. Por eso, hermano, es hora de decir basta, es hora de decir hasta aquí, es hora de decir ya no. El Señor, hermano, dijo basta y levantó a Moisés, y ahora el Señor dice ya basta, porque yo te he levantado a ti, yo te he levantado para mostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea glorificado en ti. Iglesia, somos libres, el Señor nos ha hecho libres, y el diablo no tiene autoridad ni dominio sobre la iglesia del Señor Jesús. Oh, hermanos, atrévete a creerle al Señor. Atrévete a creerle al Señor, hermanos, y solo pon tu mirada en el Señor Jesús. ¿Sabes qué? Deja que Él te use para la gloria de su nombre. Oh, deja que Él te use para la gloria de su nombre. Ahora, Egipto es un tipo del mundo. Faraón es un tipo de Satanás. Los israelitas son el tipo de los que creen en el Señor Jesús. O sea, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, nosotros. Los israelitas son el tipo de los que creen en el Señor. Aquellos que saben que hay una esperanza, aquellos que han entendido que hay un Dios que salva, sana, libera, y que viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga también. Aquellos que están esperando el acto profético más esperado por todos los que creen en su nombre, y este es el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesús. Acuérdese usted, hermanos, que los israelitas esperaban al Yeshua HaMashiach, o sea, a Jesús el Mesías, aquel que los iba a liberar de la esclavitud, aquel que los iba, hermanos, a liberar de la bota de Roma, aquel que los iba a liberar, hermanos, del imperio romano. Y los israelitas esperaban al Yeshua HaMashiach, el Mesías, el Redentor, el Cristo. Jesús vino hace más de 2000 años. Jesús vino, hizo su aparición en la historia. Llegó allá a Belén, ahí nació, creció y se dio a conocer, se manifestó como ese Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. Llegó el Mesías, llegó el Redentor de Israel. Oiga bien, pero a pesar de haber sido el deseado por su pueblo, hermanos, ¿qué pasó? Su pueblo
no lo conoció. Su pueblo no lo aceptó. Dijeron: no, este es un profeta más, o este es un predicador más, este es otro de muchos. No lo aceptaron, no lo recibieron. Amén. No lo conocieron. Pero iglesia del nombre de Jesús, alégrate porque tú le recibiste. Y dice que a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Oh, amada iglesia, dale gracias a Dios. De verdad, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, hermano. Porque aunque no éramos los escogidos, aunque no éramos los elegidos, amada iglesia, pero el Señor, amén, nos recibió como sus hijos. La promesa era para Israel, la salvación era para Israel. Pero como Israel, óigame, cerró sus puertas y dijo: no, este no es el Mesías. Nosotros esperamos al verdadero, y todavía lo están esperando, amada iglesia. Les va a llegar pero el otro, ¿verdad? El anticristo. Ese que ya va a aparecer ya pronto, hermanos, va a aparecer. Ya se está levantando el templo en Jerusalén, por si no lo sabía. Y la palabra dice que hasta sus escogidos va a engañar. No está hablando de nosotros, está hablando de los israelitas. Dice que sus escogidos serán engañados. Ellos serán los primeros, porque Israel todavía espera al Mesías. Entonces, amada iglesia, rechazaron al verdadero, ahora van a aceptar al mentiroso. Pero repito, démosle gracias al Señor, hermanos, porque al Israel cerrarle la puerta a Jesús, nos abrió las puertas a nosotros, al mundo gentil. Nos abrió la puerta a nosotros, el mundo gentil, los que no teníamos derecho de nada. Pero ahora, hermanos, porque recibimos al Señor Jesús, le hemos aceptado en nuestro corazón, nos hemos bautizado en su nombre, tenemos el don del Espíritu Santo, somos pentecostales del nombre de Jesús. Ahora nosotros somos hechos hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Verdaderos hijos de Dios. Amén. Por eso, amada iglesia, tú que estás aquí esta mañana, mantén tu lámpara encendida. Oh, iglesia, aviva el fuego de tu corazón. Aviva el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Amada iglesia, óigame bien lo que estoy diciendo esta mañana. Hay un enfriamiento espiritual en el pueblo de Dios. Hay un decaimiento espiritual en la iglesia del Señor Jesús. Hay un adormecimiento, hermano, en la iglesia del pueblo del Señor, hermanos. Y muchos están descuidando su vida espiritual. Muchos están dejando que el fuego del Espíritu Santo se vaya apagando, vaya menguando. Amén, amada iglesia. Muchos están dejando, hermanos, que el materialismo, muchos están dejando que los afanes del mundo, muchos están dejando, hermano, que las cosas del mundo los estén absorbiendo y están descuidando lo más importante, que es su vida espiritual. Pero también esto es parte de la profecía y parte de los últimos tiempos, porque Jesús dijo en Mateo 24: y por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos. ¿Se ha aumentado la maldad, sí o no? Se ha triplicado, no se ha aumentado. Oh, hermano, qué triste ver lo que está pasando en el mundo, hermanos. Qué triste ver, hermanos, en imágenes, en videos, la maldad del ser humano. El ser humano ha caído a lo más bajo. Yo creo que ya no se puede llamar animal. Los animales son más decentes. Pero ver la maldad, hermanos, de un hombre matando a otro así, a sangre fría, metiéndole un picayelo, un machete dándole, otros decapitando, hermanos. Y eso se está viendo. O sea, hermanos, ya como que no hay sensibilidad en el hombre. Hermanos, ya no hay temor de nada. Ya no. Se acabó el temor. Ahora un hijo mata a su papá, a su mamá, tranquilamente. Sí. Un padre mata a su hijo tranquilamente.
como que nada. Porque no hay sensibilidad, no hay amor, no hay temor. Y la palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. Y no está hablando del amor hacia tu pareja, no está hablando del amor hacia tu hijo, está hablando del amor hacia él. Porque va a comenzar a entrar duda. Bueno, y si porque existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad? Bueno, y por qué si hay Dios, ¿por qué permite pase lo que pase? El amor de muchos. Pero, amada iglesia, es mi deseo que tu amor por el Señor no se apague. Es mi deseo y es mi oración, amada iglesia, porque esta iglesia ame al Señor por sobre todas las cosas, que podamos sentir su presencia, que busquemos más de Él, iglesia, para que ese amor por el Señor no se apague. Porque los días no son buenos, mis hermanos, y vamos para cosas peores. Óigalo, iglesia, vamos para cosas peores. Amén, amada iglesia. Pero dije, voltea con su vecino y dígale, hermano, mantenga su lámpara encendida. Mantenga su lámpara encendida, hermano. No sea que Jesús venga y no te des cuenta. No sea que se oiga la final trompeta y tú no la oigas. Te quedes haciendo lo que siempre haces. Te quedes haciendo lo que siempre estás acostumbrado a hacer y la trompeta final suene. Amén. Porque la trompeta final no la van a escuchar todos, mis amados hermanos. No, la trompeta final solo la van a escuchar los que están firmes, los que están bien con el Señor. Eso van a escuchar la final trompeta. Tú puedes ser del nombre, tú puedes ser hermano de la iglesia del Señor, pero si no estás bien con el Señor, no vas a escuchar pero nada. Te vas a quedar. Y el problema, hermanos, es que cuando te des cuenta que tu familia no está, cuando te des cuenta que la iglesia del barrio Candelaria ya no vienen, ¿qué pasó, hermanos? ¿Me dejaron? No, te quedaste. Amén. ¿Qué pasó con estas 10 vírgenes? Dice que 5 tenían aceite en su lámpara y las otras 5, ¿qué pasa? Tenían pero poquito. Amén. Pero el Señor no llegaba. El Señor no llegaba. Y las que tenían su lámpara llena de aceite, ellas estaban firmes, esperando a su Señor. A cualquier momento viene, no importa, yo tengo mi lámpara encendida, mi aceite está llenando, está lleno hasta arriba, y no importa. Y las otras tenían poquito y dijeron, no tenemos, se nos está acabando. Hey, ¿de dónde las suyas? No, vayan a comprar. Vayan a buscar. Y dice que bueno, ya regresamos. Amén. Y se van a buscar. Y mientras andaban buscando, ¿qué pasó, amada iglesia? Aleluya. Mientras andaban buscando, ¿qué pasó? Llegó el Señor, y las que estaban preparadas, las que estaban listas, las que tenían el aceite, hermanos, en su vida, las que tenían el fuego encendido, dice que se fueron con el Señor. Se fueron con el Señor. Y cuando las otras llegaron, hey, ¿qué pasó? ¡Wow! ¡Ábrannos! ¡Ya venimos! No, la puerta está cerrada. La puerta está cerrada. Oh, ábrannos, ya ven. No, la puerta está cerrada. Amada iglesia, hay tiempo todavía. Hay tiempo todavía. Mantén tu lámpara encendida. No sea que Jesús venga y no te des cuenta. ¿Por qué, hermanos? Porque solo una mirada al mundo, que es Sodoma y Gomorra ahora, hermanos, te puede convertir en estatua. ¿Se acuerda de la mujer de Lot? El Señor le dijo, miren, huyan de aquí, huyan, porque vamos a destruir Sodoma y Gomorra. Ya la maldad me llegó aquí, ve, ya no tengo paciencia. Es más, yo quise mostrar paciencia, pero ya no puedo. Salgan y no vuelvan a ver para atrás. ¿Ven? No vuelvan a ver para atrás. Y dice, hermano, que comenzaron a correr todos. Pero la mujer de Lot tenía algo ahí. Tenía algo en Sodoma y Gomorra, hermano. Yo no sé qué era. Yo no sé qué había dejado esa mujer allí. Amén, hermano. Por eso, si tú has salido del mundo, hermano,
espero que haya dejado todo en el mundo. Y la mujer de Lot no sé qué había dejado. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que cuando esta mujer, cuando iban corriendo, ¿qué hizo esta mujer? Volvió a ver para atrás. ¿Y qué pasó? Ahí está todavía la estatua. Ahí está todavía la estatua como testimonio de lo que sucedió y la desobediencia de esta mujer. Ahora, amada iglesia, una mirada al mundo, Sodoma y Gomorra, te puede convertir a ti en estatua, muerto, frío y tieso en tu vida espiritual. Amén. Aleluya. Hay muchos que estamos viendo para el mundo, hermanos. Estamos aquí adentro, sí, pero estamos viendo para el mundo. Estamos anhelando las cosas del mundo. Estamos anhelando las modas del mundo. Estamos viendo la música del mundo. Estamos viendo, hermanos, las cosas que y anhelando, peor, pues, las cosas del mundo. Y por eso, hermano, parecemos, dígalo conmigo, estatuas. Cuando venimos al culto, hermano, parecemos, aleluya. ¿Por qué? Porque estamos descuidando nuestra vida espiritual. Por eso, amada iglesia, cuidado de quitar la mirada del Señor Jesús para volver a mirar a Sodoma. Mire, Jesús ofrece tantas cosas a aquellos que le crean, hermanos. Jesús ofrece tantas cosas a aquellos que le crean. Jesús ha prometido cambiar nuestro lamento en baile. Él ha prometido cambiar nuestra tristeza en alegría. Él ha prometido cambiar nuestra derrota en victoria. Él ha prometido la enfermedad en la sanidad. Él ha prometido, hermanos, miles de promesas para su iglesia, para su pueblo, para aquellos que le creen, que no necesitamos ir a buscar allá lo que nunca nos dieron, amada iglesia. En Jesús estamos completos. Levante su mano aquel que está completo en Jesús y dígale: gracias, Señor, porque yo no necesito nada fuera de ti. Que no me faltes tú, Señor. Solamente eso te pido, porque en ti lo tengo todo. Pero dije, es impresionante como mucho de su pueblo está quitando la mirada de Jesús. Da tristeza, hermano, encontrarse gente en el mundo que perseveraron 30, perseveraron 40 años, fueron fieles. Gente, hermano, dedicada, gente viviendo en santidad, gente, hermano, con un testimonio estupendo. Y ahora usted se lo encuentra en la calle. Wow, hermano, dan ganas de llorar. 40 años perseveró. 40 años corrió esta carrera con paciencia. 40 años soportó de todo para que ahora al final, ¿qué pasa? Lo deje tirado todo, lo deje botado todo, lo deje aventado todo. ¿Qué pasa, amada iglesia? ¿De qué valió esos 40 años? ¿De qué valieron? De nada, porque Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, este será el que persevere. Y hay dos fines en nosotros. El primero es que nos muramos. Ahí se acabó todo para nosotros, ese es un fin. Pero también está el otro fin. ¿Cuál? Cuando el Señor venga por su iglesia. Entonces el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero repito, es impresionante cómo mucho su pueblo quita la mirada de Jesús para ir a buscar en el mundo lo que el mundo nunca les dio, hermano. Y la mayoría de estos casos suceden porque miramos a los demás en vez de mirar a Jesús. Amén, amada iglesia. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta casa del Señor hemos puesto la mirada en los de afuera? Poniendo la mirada en un artista, poniendo la mirada en un futbolista, poniendo la mirada en un político. Amén. Estás viendo al mundo, estás poniendo tu mirada en el mundo, hermano, y por eso te quedas en Sodoma y Gomorra. Entonces, hermano, pon tu mirada en Jesús. Tenemos que aprender a no mirar las faltas de otros. Repito una vez más, tenemos que aprender a no mirar las faltas de otros. Hermano, esta es la verdadera razón por la cual muchos están menguando en su relación con Jesús. Muchos están dejando su relación con Jesús, óigame bien, por estar mirando las faltas en los otros. Amén. Pero tú y yo, mi hermano, debemos de hacer la diferencia.
No pongas tu mirada, hermano, en las faltas de los demás, porque al fin, hermano, de cuenta, todos somos humanos. ¿Sí o no? ¿Quién no se equivoca aquí? ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no comete errores? ¿Quién no peca? Que me tire la primera piedra, por favor. ¿Ah? ¿O me agacho? Amén. ¿Qué pasa, amada iglesia? ¿Pero qué es lo que sucede? Muchas veces estamos viendo a la hermana, estamos viendo al hermano, estamos viendo al líder, estamos viendo al pastor. Y Jesús no dijo que pusieras tu mirada en el pastor, ni en el líder, ni en el hermano. Pon tu mirada en Jesús. Pon tu mirada en Jesús, el blanco perfecto, el que no se equivoca, el que no comete errores, el fiel y verdadero. Pon tus ojos en Jesús. Mientras que Jesús no te falle, sigue adelante, mi hermano. Mientras Jesús no te falle, dale para adelante. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces, hermano, estamos idealizando a los hombres. Y somos humanos también. Me recuerdo hace mucho tiempo atrás, un líder de una organización muy grande acá en El Salvador. Ustedes saben quién es. Un hombre, hermano, que la gente lo tenía casi un Dios. Donde yo trabajaba, hermano, los dueños de esa empresa se congregaban ahí con él. Eran los que le pagaban el estadio para que él hiciera campañas. O lo que hacía. Ellos pagaban el estadio, 50,000, no sé cuánto que pagaban, hermanos. Amén. Y hermano, esa gente miraba a ese hombre casi un Dios. Ay, Dios, que usted fuera a hablar más de él. Lo despedían. Y donde andaba él, andaban ellos. Y mucha gente creía que él era el dueño de la empresa. Pero los dueños de la empresa, hermano, lo idealizaban. Casi lo adoraban a este hombre. Y claro, como era humano, un día tropezó y cayó. Y no solamente ellos, casi la mitad de la congregación, hermanos. Hoy está hablando de una congregación de 10,000 personas. La mitad de la congregación se fueron con él. ¿Por qué? Porque lo estaban viendo a él. Lo estaban viendo a él. No estaban viendo al Señor Jesús. Y yo me recuerdo las palabras del pastor. Amén, acá. ¿Qué decía él? No me miren a mí. Yo no le estoy predicando. Amén. Yo no estoy predicando a mí. Decía él, pongan su mirada en el Señor Jesús. Pongan su fe en el Señor Jesús. Síganlo a él, amada iglesia. Porque él nunca se equivoca. Él nunca, hermanos, falla. Él no comete errores. No, él es fiel y verdadero. Entonces, ¿qué, amada iglesia? No pongas tu mirada en los demás. Dije, mientras Jesús no te falle, sigue para adelante. Tú sabes que hasta los siervos más grandes, oiga bien, y que lograron estar en las páginas de este libro, tuvieron fallas. ¿Sí o no? Y doy gracias a Dios porque quedaron escritas aquí. Doy gracias a Dios porque no las escondieron. Doy gracias a Dios porque, hermanos, el Señor no permitió que se pusiera solo lo bueno de ellos. También aquí está lo malo, para que sepamos que también son humanos ellos. David, Abraham, hermano, todos ellos. Pero muchos de ellos, ¿se acuerdan de Balaán? Balaán, ¿qué hizo? Comercializó su ministerio. Saúl, ¿qué hizo Saúl? El rey Saúl, ¿qué hizo? Consultó una espiritista. Pedro, ¿qué hizo? Negó a su maestro. No una, 2 veces, 3 veces. ¿Qué hizo Judas? Vendió al Señor. ¿Qué hizo David? Puso su mirada en la mujer de Urías Eteo y mató a Urías Eteo. Eva, nuestra madre, ¿qué hizo? Amén. Desobedeció al Señor y comió del fruto, y no conforme con eso también le metió al esposo. Te vas conmigo, le dije. ¿Se da cuenta, amada iglesia? Ahí están esos errores. Ahí están esos errores. Ahí están escritos. Amén. Por eso Jeremías 17:5 dice: maldito el varón que confía en el hombre. Pero miren lo que dice el versículo 7: bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Él.
Señor. Ponga su mirada en Jesús. Y por último, aprenda a no mirar sus debilidades. Dice 2 de Corintios 12:9 que en tus debilidades el poder de Dios se glorifica. En tus debilidades el poder de Dios se manifiesta. El Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tú. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque ¿sabe qué? En mi debilidad Dios se glorifica. En mi debilidad Dios se perfecciona. Por eso esta mañana diga el débil: fuerte soy. Diga el débil: fuerte soy. Diga el débil: fuerte soy. Hermano, ¿sabes por qué? Porque en tu debilidad el Señor se glorifica. En tu debilidad el Señor se manifiesta. Póngase de pie esta mañana. Lo que